Documento inverosímil fue lo que escuché decir al registrador civil junto al notario llanero. Uno era mi profesor, el otro mi compañero, que no es más que un documento falso que parece verdadero. Un saludo, mi nombre es Sandri José García, estudiante de Derecho semipresencial. En este momento pues vengo a abordar el tema de suma importancia, como la falsificación de documentos, eh, los delitos contra los deberes y nacionales del Estado, la inviolabilidad al domicilio, y entre otros. La falsificación de documentos es un delito que consiste en la alteración o creación de un documento falso con el fin de engañar o causar perjuicio a terceros. Afecta la confianza pública y la seguridad jurídica al manipular la autenticidad de los instrumentos que tienen valor probatorio. Es decir, la falsificación de un documento es un delito que ocurre cuando una persona modifica, altera o crea un documento falso con la finalidad de que parezca auténtico o verdadero, para así probar un hecho inexistente, utilizando dolo, que significa la intención o la voluntad que emplea esa persona para cometer este hecho delictivo. Se puede dar inicio a este delito con la creación de un documento, como también eh, la modificación a uno que ya existe, colocando datos falsos y atentando así la confianza en la sociedad para dar fe a la validez de cualquier tipo de documento. En los tipos de falsedad de documental encontramos la falsedad material. La falsedad material se produce una alteración física en una creación completa del documento. Es una falsificación del soporte, por lo que el documento no es auténtico, dice aquí. Como ejemplo de una falsedad material, se puede decir que es cuando se borra, se elimina o se añade texto o cifra a un documento o se falsifica una firma. Como también cuando se le adicionan páginas a cualquier documento, y se crea dando la apariencia de ser real cuando en realidad no lo es. En otro tipo de falsedad tenemos la falsedad ideológica. Se dice que se insertan declaraciones falsas en un documento que es auténtico en su forma. Es una falsificación del contenido o de la verdad que contiene el documento. Ejemplo, la falsificación ideológica implica insertar, digámoslo así, en un documento declaraciones falsas que no concuerdan con una verdad, con la verdad de los hechos. Cuando una persona declara ante un funcionario público ser mayor de edad cuando no lo es, o cuando da un nombre falso, es decir, es una mentira plasmada en documentos. La falsificación de documentos públicos. Se aplica la falsificación cuando sobre un documento expedido por funcionarios públicos o con valor oficial, como actas notariales, documentos de identidad o factura, o cuando se fabrica un acta de nacimiento ilegal para disminuir la edad de una persona. En este tipo de falsificaciones las penas suelen ser más severas, más fuertes que en el caso de la falsificación de documentos privados. La falsificación de documentos privados se dice que es la manipulación que ocurre en documentos que no tienen carácter público o que son elaborados entre los particulares, como los contratos, las escrituras privadas entre ellos. Este tipo de delito, aunque la pena es menor que para los documentos públicos, sigue siendo un delito sumamente grave. Eh, las consecuencias legales. Las penas por falsificación varían según la legislación de cada país y el tipo de documento falsificado y si el autor es un particular o un funcionario público. Eh,
El documento público o mercantil se castiga con prisión, multa, inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el documento privado, las penas suelen ser de prisión, pero por un periodo menor que la falsificación de documentos públicos. El uso de documentos falsos. La pena puede ser similar a la impuesta al falsificador original. ¿Qué nos dice el artículo 287 del Código Penal? El artículo 287 reza que el que falsifique documento público que sirva como prueba incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Otro punto a tratar son los delitos contra los poderes nacionales y de Estado. Aquí se dice que son acciones ilícitas que atentan contra la dignidad, soberanía e independencia de la República, la seguridad y el orden constitucional en Venezuela. Estos delitos contemplados en el Código Penal, en el artículo 143 al 151, incluyen la traición, el atentado contra la independencia del territorio, la conspiración para derrotar un gobierno o la solicitud de intervención extranjera y la ofensa a un presidente. También se incluyen delitos contra el patrimonio público como la corrupción, delitos electorales tipificados en la ley. Ahora bien, estos delitos buscan la desestabilización, del Estado, como también las instituciones de un país. Ellas pueden generar actos, estos delitos pueden generar actos de alzamiento público en contra de un gobierno que está legítimamente constituido, para así debilitarlo y menguar su capacidad de gobierno. Se dice que cualquier acción que menoscabe la autonomía y el control territorial de un Estado y que se fragüe conspiraciones con gobiernos extranjeros en contra de un gobierno, serán constituidos delitos contra los poderes de un Estado. Tipo de delito contra los poderes nacionales y de Estado: contra la independencia y la seguridad de la nación, atentados contra la independencia, acciones para suprimir la soberanía nacional, traición a la patria, conspiración con un gobierno extranjero, conspiraciones y planes de acciones violentas para derrocarlo y cambiar la constitución y llevarnos a una guerra civil. Una ofensa al presidente también es un tipo de delito contra los poderes nacionales y de Estado. Cuando se ataca a un presidente de manera verbal, escrita o de manera se le hace daño de cualquier otra manera. Contra el orden constitucional: alzamiento público, conspiraciones o alzamientos violentos, delito contra el patrimonio público y la corrupción, delitos electorales. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ella establece en su marco constitucional la protección de los bienes públicos y las competencias de los poderes. En otro punto a tratar: delitos contra el derecho internacional. Los delitos contra el derecho internacional son infracciones a las normas fundamentales de la comunidad internacional, que incluye el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión. Estas violaciones, consideradas atroces y graves, son de competencia de tribunales penales internacionales, como la Corte Penal Internacional, y en ciertos casos de los tribunales nacionales, bajo el principio de jurisdicción universal. Voy a explicar un poco más detallado este punto, que se le denomina delitos contra el derecho internacional porque sus autores cometen crímenes que atentan contra la paz, la seguridad, el bienestar de la comunidad internacional. Y esto vulneran los bienes jurídicos que son protegidos a nivel mundial, tales como la vida de la población, la dignidad humana y hasta el medio ambiente. Son delitos sumamente graves, tanto así que la comunidad internacional debe, a través de sus tribunales y sus leyes, pues combatirlos.
principales categorías de delitos contra el derecho internacional tenemos el genocidio que les hablé anteriormente, crímenes de guerra, crímenes de humanidad, crímenes de agresión y otros actos que pueden constituir delitos contra el derecho internacional, el terrorismo, cuando se contratan mercenarios, las torturas y las desapariciones forzosas. Otro punto, delitos contra la inviolabilidad de domicilio y del secreto. Los delitos contra la inviolabilidad, del domicilio implican entrar o permanecer en la morada de alguien sin su consentimiento o sin orden judicial, mientras que los delitos contra el secreto abarcan la interrupción de comunicaciones, la divulgación de información privada o el uso indebido de documentos personales. Ambos protegen la intimidad de las personas y el lugar donde reciben o se desarrolla su vida privada, siendo las penas en estos casos variables según la gravedad del delito y si el autor es un particular o es un funcionario público. Una inviolabilidad de domicilio. Es un derecho fundamental que protege el lugar donde vive una persona y el derecho a que nadie puede entrar sin su consentimiento, ni realizar registro, ni búsqueda sin el permiso o la autorización de un juez. Los delitos relacionados en la inviolabilidad a domicilio son los allanamientos de morada, que consisten en entrar o mantener, entrar a un domicilio ajeno en contra de la voluntad de la persona que allí vive, que allí permanece. Hay excepciones, la ley permite entrada a cualquier domicilio en caso de flagrante delito. Cuando el delito se está cometiendo en el mismo momento, pueden hacer entrar a un domicilio. También por un mandato de un juez, cuando una resolución judicial estamos ligada a investigaciones y a detenciones. Otro punto, el siguiente es la inviolabilidad del secreto. Este tipo de delito se centra en la violación o la pretensión de la información privada y confidencial de una persona, incluyendo su imagen, su voz y sus datos personales. Delitos relacionados. La apropiación de documentos, apoderarse de correos electrónicos, de cualquier tipo de información personal de una persona. También cuando se hacen intersecciones de telecomunicaciones, utilizando dispositivos como para grabar o escuchar conversaciones sin autorización judicial, también es un delito. Divulgación de secretos. Es cuando se revela una información privada o confidencial obtenida a través de la profesión o la relación laboral de aquella persona y que causa un perjuicio en esta persona, en esta víctima. El uso indebido de la información. Cuando se utiliza, se utiliza para beneficio propio de terceros, una información que se obtiene de forma o manera indebida. Gracias por su atención. Es todo lo que yo traigo para esta presentación esta noche. Gracias.